Hermanos, estamos en un estudio nuevo acerca del estudio de la palabra de Dios. Y en la sesión anterior habíamos establecido que Dios primordialmente se comunica con nosotros a través de la escritura y de su palabra escrita. Y el libro de Hebreos siempre nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días, o estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Eso nos dice Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 2. Hemos hablado que la escritura es el punto de las escrituras, es contarnos una historia unificada que lleva a Jesús y que Él tiene una oferta de sabiduría y de salvación para todo el mundo. ¿Por qué necesitamos la palabra de Dios? Lo podemos resumir lo que dice el versículo 17 de 2 de Timoteo capítulo 3, para que el hombre de Dios, ¿verdad?, para que el pueblo de Dios esté preparado para hacer o equipado para hacer buenas obras. El día de hoy, hermanos, nosotros vamos a ver otro aspecto de la palabra de Dios. Significa que ahora escuchemos la palabra de Dios. Escucha la palabra de Dios es para provocar una respuesta. Y eso también nos vamos a enfocar, hermanos, porque escuchar, hermanas, es una gran bendición que nos da Dios. Jesucristo nos dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Pero ¿qué es lo que escuchamos? Eso también tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Seamos también muy selectivos en cuanto a lo que escuchamos. No el ruido constante del mundo, sino más bien concentrados en la palabra del Señor, ¿verdad? Que nos trae quietud, nos trae paz y nos trae gozo en medio de tantas dificultades que nosotros enfrentamos en esta vida. Entonces, hermanos, lo que vamos a ver es el libro del Antiguo Testamento, Nehemías. Originalmente, el libro de Nehemías y Esdras eran un solo libro, pero luego se dividieron en dos, ¿verdad? Primero Esdras y después Nehemías. Entonces, eso es lo que vamos a ver en este punto del día de hoy, que ahora todo el pueblo estaba reunido, atentos para escuchar la palabra de Dios. Señor Padre Santo, te damos las gracias, Padre nuestro, por un día más de vida. Señor, gracias por esta oportunidad que tú nos das, Señor, para congregarnos y para escuchar de tu palabra, Señor. Gracias, mi Señor, por estas oportunidades que nos das, Señor. No permitas que la demos por descontado, Señor, como algo que tengamos derecho. Es un privilegio, más bien, Señor, que podamos escuchar tu palabra, ya sea leyendo de manera individual o escuchándola de manera grupal, Padre Santo. De cualquier modo, Señor, por diferentes medios, Señor, tú nos ayudas, mi Señor, para entender lo que tú tienes para nosotros, Señor, y para nosotros ponerlo en práctica en cada oportunidad de nuestras vidas. Asimismo, Señor, te pedimos, mi Señor, por nuestros hermanos que no pueden congregarse debido a diversas situaciones, mi Señor, por sus trabajos, por su salud o por cualquier otra situación en la cual ellos se encuentren, Señor. Te pedimos también por ellos y que permitas nos alcanzarles a ellos también, mi Señor, de cualquier otro tipo de manera, Señor, incluyendo, mi Señor, la tecnología que tú pones a disposición. Todo esto, Padre amado, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador y Señor, Jesucristo. Amén. Hermanos, ¿qué les parece si vamos a Nehemías capítulo 8, versículos del 1 al 3, por favor? Aquí hay una palabra clave o una expresión clave a través de estos versículos, incluyendo los versículos siguientes que vamos a leer, es que dice todo el pueblo. Y también aclara, Roberto, como un solo hombre. Como un solo hombre. Corazón. Gracias, hermana, por eso, como un solo hombre. Individualismo, colectivismo. Individualismo es una filosofía o una corriente filosófica que habla de que el interés o el beneficio del individuo es mucho más importante que el beneficio para los demás. El colectivismo, por otro lado, dice
que el interés del grupo es mucho más importante que lo que le pueda pasar al individuo. Eso es lo que es el colectivismo. El mundo occidental en que vivimos está orientado al individualismo, mientras que el mundo oriental, ya sea cercano, lejano o Medio Oriente, es más básicamente sigue una filosofía colectivista. ¿El individualismo es malo? No. No en sí mismo. ¿El colectivismo es malo? Tampoco. Ninguna de esas dos cosas es malo ni bueno. El inconveniente es que cuando usamos esas filosofías para nuestra concupiscencia, nuestra iniquidad, es ahí cuando aparece lo que usted, hermano, mencionó, el egoísmo. Los usamos mal. Los usamos mal, así es. Entonces, como le digo, hermano, ¿verdad? Aquí vemos un ejemplo claro en la palabra de Dios, cómo es que se ve el colectivismo como algo beneficioso. Dice que todo el pueblo, dice como un solo hombre. Lo interesante es que todo el pueblo, por su propia voluntad, no a regañadientes, ¿verdad? De manera como una sola persona, le pidió a Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés, el cual había dado a Israel. Todos sentían una gran necesidad de escuchar la palabra de Dios. Los israelitas estaban desesperados por escuchar la palabra de Dios nuevamente y tenían la intención de ponerse en una posición para escucharla. Todo el pueblo prestaba mucha atención, estaban atentos, en otras palabras. Y nosotros también, hermanos, debemos ejercer esa misma intencionalidad. Quizás no de estar parados, hermanos, ¿verdad? Pero sí tener todas las intenciones posibles de escuchar la palabra de Dios. Debemos escuchar con propósito la lectura y la enseñanza de la palabra de Dios. En otras palabras, hermanos, 2 puntos. Seamos intencionales de manera colectiva. Aquí otra vez esa palabra colectivismo. Seamos intencionales de manera conjunta. ¿Por qué de manera conjunta? Porque sabemos, hermanos, que de manera individual tenemos la responsabilidad y tenemos este hábito de leer la palabra de Dios en devoción privada en cada uno de nosotros. Pero al mismo tiempo las escrituras nos señalan la responsabilidad de reunirnos con otros creyentes para escuchar la lectura y enseñanza de la palabra de Dios. Segundo, hermanos, seamos intencionales tanto en el tiempo y tanto en el lugar. Debemos ser intencionales acerca de reunirnos para escuchar la palabra y enseñanza de la palabra de Dios, como dice en Hebreos 10:25, ¿verdad? Que no dejemos de congregarnos. Si bien la mayoría de nosotros como creyentes tenemos la intención de reunirnos por lo menos una vez a la semana, el principio clave, hermanos, es que nos reunamos para escuchar la palabra de Dios de manera regular y de manera sistemática. Y miren lo que dice el versículo 3 que usted, hermano, leyó. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Aquí nuevamente vemos, en primer lugar, todo el pueblo de manera colectiva, de manera conjunta, y estaban atentos al libro de la ley. Entonces se dedicaron primeramente a escuchar la palabra de Dios. El pueblo escuchó a Esdras y a otros leer y explicar la palabra de Dios desde temprano en la mañana hasta el mediodía. En otras palabras, como usted mencionó, hermano, o como usted, hermana, mencionó, por casi 6 horas. Aquí también vemos que cómo es que prestaron atención a la palabra de Dios, y estar atentos implica estar concentrados, observar, tener la atención puesta en algo determinado. Los corazones, nuestras mentes deben estar siempre enfocados en la palabra de Dios. Y ellos dice que tuvieron la verdad de la ley y que ellos querían que se las leyeran y que se las explicaran. Ciertamente, hermanos, la intención aquí no era solo que las personas escucharan las palabras con sus oídos, sino que entendieran el significado de las palabras en sus mentes para que supieran cómo aplicar el mensaje de sus corazones y expresarlo en la manera como ellos tenían que vivir. Y es ahí cuando vamos a ver ahora un rol de ciertas personas en lo que se va a ver en el versículo 7 al 8.
Dice el versículo 7. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anaán, Pelaía, hacían entender al pueblo de la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Versículo 8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. O sea, hermanos, había alguien que básicamente les tradujera. Por los nombres se miran como que están en diferentes países. ¿Verdad? Mire que son nombres y a veces uno cuando lee la palabra de Dios, sobre todo en el Antiguo Testamento, uno quiere saltearse en las genealogías, ¿no? Sin embargo, hermanos, ¿qué podemos nosotros aprender de estos nombres raros que vemos aquí? ¿Cómo nos podemos beneficiar, si es que hay beneficio en algo de ello? Hermanos, que hemos hablado acerca del individualismo y colectivismo, ¿verdad? Que hemos visto que ni el colectivismo es malo, ni el individualismo es malo, sino es cómo nosotros usamos esas dos filosofías. Vemos, en primer lugar, los primeros versículos, cómo es que Dios le complace el colectivismo, porque dice todo el pueblo como un solo hombre. Ahora vemos aquí en estos versículos, hermanos, cómo es que Dios se complace en el individuo. Porque si Dios no se hubiera complacido en el individualismo, en el individuo, la palabra hubiera dicho, y algunos levitas, sin mencionar sus nombres. Era muy importante, hermanos, mencionar el nombre de estas personas en estos versículos, para que el Señor nos muestre que Él también se interesa por el individuo. Aquí se menciona, pues, a los 13 levitas, que eran de la tribu de Leví, y la responsabilidad de ellos había cambiado durante los últimos tiempos, enfatizando ahora en la adoración y en la enseñanza. Ahora su responsabilidad, como usted mencionó, hermano, era traducir e interpretar lo que Esdras estaba leyendo. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos tenían que, dice aquí, que ellos hacían entender al pueblo la ley. En otras palabras, explicaban la ley al pueblo. ¿Por qué? Porque esta gente ya no hablaba el mismo idioma con que se habían escrito los rollos de Moisés. Se había escrito en hebreo, pero ellos ya no hablaban hebreo. Después de 70 años en el cautiverio, no cautiverio, en el exilio. Después de 70 años en el exilio, ya sus idiomas ya no eran los mismos. Ellos hablaban otro idioma. Ellos hablaban el idioma de los caldeos, de los asirios, de los persas. Y se necesitaba alguien que los tradujera, ya sea en arameo o ya sea del original hebreo. Entonces, para eso eran estos individuos, para que les ayudaran a entender las palabras. Después dice, ¿verdad?, que Nehemías dice que también destaca la responsabilidad de la congregación. No era solamente que ellos estaban sentaditos, bueno, no estaban sentados, estaban parados, ¿verdad? Estaban parados y que nada más estaban ahí parados solamente porque sí. Ellos también tenían una responsabilidad. Mientras se reunían para escuchar la enseñanza y de la palabra de Dios, el pueblo estaba atento en su lugar. Ellos estaban atentos. En otras palabras, no se movían de su sitio. Este versículo 8, el versículo 8 también es un versículo que a continuación nos ve una manera muy detallada de los levitas, el trabajo de los levitas. Leían, dice, claramente la ley de Dios. Cuando aquí se refiere claramente, no significa que Esdras se haya equivocado o que Esdras estaba diciendo cosas que el libro de Moisés no decía, sino que de alguna manera estaban traduciendo o interpretando. Y se los explicaba. Y los explicaba, así es, hermana. Es decir, que la ley se les traducía y se les explicaba de forma que el pueblo pudiera entenderla en sus idiomas. Y eso también es que la frase adicional que se ve aquí ponía en el sentido. En otras palabras, interpretaban. Podrían indicar que los levitas dieron el significado al traducir del hebreo al arameo. El texto no aclara los detalles específicos de cómo Ezra y los levitas interactuaban
con la gente, Esdras, ¿es verdad? Sí. Independientemente del proceso, ¿verdad? Cómo ellos interpretaban, el propósito era clarísimo, de modo que entendiesen la escritura, de modo que entendiesen la lectura, porque si solamente vamos a leer, y no hay nadie que nos explique, ¿cómo pues vamos a entender? En el caso, ¿se acuerdan de esa situación con el etíope, verdad? El eunuco etíope, que el Espíritu Santo llevó a Felipe para acercarse con este etíope, para leer las escrituras. Él estaba leyendo un pasaje de Isaías, el capítulo 53, acerca del siervo sufriente. Y este etíope le decía, oye, ¿de quién está hablando aquí, verdad? ¿Está hablando del mismo profeta o está hablando de alguien más? Entonces Felipe dice, ¿verdad? Abriendo su boca, le explicó, ¿verdad? Acerca del evangelio de Cristo Jesús. Nehemías 8, 9 al 12, por favor. El versículo 9, hermanos, comienza mencionando a todos los que habían estado instruyendo al pueblo. Dice que hacían entender al pueblo. Esdras, ¿verdad? Esdras, después Nehemías y luego los 13 levitas. Ponerse en condiciones de escuchar la palabra de Dios no es un fin en sí mismo. No podemos decir, oh, bueno, ya escuché la palabra de Dios, ya me puedo ir tranquilo. Es como que cuando usted va al restaurante, no le voy a mencionar, ¿verdad? Usted vaya a su restaurante favorito. Usted va, se sienta en la mesa, pide la carta y empieza a leer, ¿verdad? Y solamente mirando el menú, ya ve el precio. No. ¿Cuál es el especial, verdad? Usted no va solamente a mirar lo que se cocina. Usted va a comer, ¿verdad? ¿O no? Sí, ¿verdad? Así es también, hermano. Nosotros no solamente venimos a escuchar la palabra de Dios solamente para escuchar, es para provocar una respuesta en nosotros, hermanos. Para eso es la finalidad de escuchar la palabra de Dios. Estamos llamados a ser más que simplemente un escuchar. Debemos responder a lo que escuchamos. Cuando verdaderamente escuchamos la palabra de Dios, eso produce un efecto espiritual. A través de la obra del Espíritu, Él nos guía a una respuesta doble. En primer lugar, arrepentimiento, y segundo lugar, a celebración. Note la respuesta del pueblo cuando Esdras y los levitas les instruyeron. Todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Había una señal de contristación, ¿verdad? De amargura o de llanto. La respuesta de la gente fue ciertamente apropiada. El libro de los Hechos, hermanos, relata varios aspectos acerca de cómo la gente respondía al llamado del evangelio, hermanos. El libro de Hechos, capítulo 2, especialmente del 14 al 42, cuando Pedro estaba haciendo su primer discurso y que luego dice como 3,000 varones habían sido bautizados y recibido el Espíritu Santo. Sepa pues, decía Pedro, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, dijeron estos hombres, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Vemos aquí cómo es la oferta del evangelio demanda una respuesta de cada uno de nosotros. ¿Qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso es el evangelio, hermanos. El evangelio son buenas noticias porque el reino de Dios se ha acercado y entonces hay una oferta para nosotros del perdón de pecados a través del arrepentimiento. Obviamente, hermanos, no todos van a responder de la misma manera. Si bien es cierto, escuchar la palabra de Dios demanda una respuesta, no siempre la respuesta va a ser positiva. Tenemos un ejemplo en Hechos también, capítulo 17, cuando Pablo estuvo hablando a los atenienses. Él hablando en sus propios lenguajes, en sus propios modismos, acerca del Mesías, a ese Dios al que ustedes tanto lo veneran,
que dicen que no lo conocen, de ese Dios yo predico. Y cuando ya Pablo estuvo hablando acerca de la resurrección de Jesús, esos hombres se cerraron sus mentes. Dijeron, no, ya no te queremos escuchar. Y se fueron. Fue una respuesta negativa. Así también pasó en Hechos 26, cuando el rey Agripa, ¿verdad? El rey Agripa estuvo escuchando el testimonio de Pablo acerca de su conversión en el camino a Damasco, y de pronto ya estaba explicándole todo lo demás, y otro señor le dice, oye, Pablo, ya tantas letras te han vuelto loco. Dice, no, yo no estoy loco, le dice, ¿verdad? Y vemos aquí, por ejemplo, ¿verdad? En el versículo 27, donde Pablo, después de explicar su testimonio, él demanda una respuesta. Le dice al rey Agripa, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Después le dice, yo sé que crees. ¿Y qué responde el rey Agripa? Por poco me persuades a ser cristiano. Una respuesta negativa, ¿verdad? Pero en todo caso, hermanos, la respuesta de escuchar la palabra del Señor demanda siempre una respuesta, aunque la respuesta llena de dolor de los israelitas. Ahora regresando al libro de Nehemías, todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Cómo nosotros respondemos a lo que escuchamos? En primer lugar, respondamos con arrepentimiento. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. ¿Por qué respondieron con este tipo de emoción intensa? Quizás haya dos razones, hermanos. Primero, probablemente se dieron cuenta de lo infieles que ellos habían sido, ¿verdad? Con respecto a las palabras del Señor. Una segunda razón probable es que su dolor era el estado actual de la rebelión del pueblo contra Dios y contra su ley. Sin embargo, en este punto Nehemías dice, y los levitas hicieron algo más que llamar al llanto y la tristeza. Llamaron a la gente a celebrar. ¿Por qué los líderes espirituales llamaron a la multitud a regocijarse en vez de llorar? La razón fue sencilla, hermanos, aquí. La razón por la que el tipo de respuesta que Dios esperaba en ese día en particular es porque el día santo es a Jehová nuestro Dios. Entonces también debemos responder con celebración. La respuesta también demanda que nosotros celebremos, que no estemos en una actitud de congoja, porque al final, hermanos, como dice Santiago, que consideremos todo en gozo cuando nosotros nos hallemos en diversas pruebas, como lo hemos leído en el libro de Santiago en el estudio pasado. En lugar de alentar a la gente a llorar, Nehemías instó a la gente a celebrar con alimentos y bebidas especiales. Bueno, aquí viene el buffet. Bebidas dulces. En lugar de alentar a la gente a llorar, Nehemías instó a la gente a celebrar con alimentos y bebidas dulces y bebidas especiales. ¿Por qué? Porque el día santo es a nuestro Señor. Recordar todas sus bendiciones los alentará a seguir confiando, ya que sabían que Dios siempre sería su fuente de fortaleza y seguridad. Porque dice aquí también en el versículo 10, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza, es vuestra fuerza. Entonces aquí vemos también que todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar con grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Pero más delicioso, hermano, sería el banquete espiritual, ¿verdad? El banquete espiritual que Dios ya ha preparado a cada uno de nosotros y que tiene que ser causa de gran gozo. Este pasaje de Jeremías 15:16 que dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Jeremías 15:16. Y ahora este salmo conocido, ¿verdad? Salmo 119, versículo 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. La palabra del Señor también es para alimento, hermano, no solamente, no es corporal, pero es para alimento espiritual. ¿Qué podemos decir, hermanos, para terminar? Que aprovechemos siempre las oportunidades para escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? No es para solamente cumplir, ¿verdad? Porque va a demandar una respuesta de cada uno de nosotros.
Así es. Debe de mandar una respuesta para cada uno de nosotros. Debe comenzar primero con un pueblo que desea escuchar la palabra del Señor y continúa con un pueblo que escucha con atención, con el fin no solamente de conocer, tener un conocimiento intelectual de su palabra, sino también comprenderla y ponerla en práctica todos los días. Dará como resultado al final, hermanos, un avivamiento de arrepentimiento y celebración que podrá cambiar nuestras vidas, nuestras iglesias y nuestras comunidades. Pues que tenemos la oportunidad, no hay excusa para escuchar la palabra de Dios. Si decimos, no veo bien, no puedo leer, no me puedo llevar la Biblia para leer, tenemos el celular. Es más, no tenemos ni que leer, ¿verdad? Sino que poner un mensaje y escuchar. O sea, no hay excusa. Aunque tengamos que, como decimos, es el domingo para oír el mensaje, ¿no? En todas las semanas podemos escuchar. Muchas gracias, hermano. Tenemos que tener la intencionalidad. Tenemos que tener la intencionalidad de escuchar su palabra. Pero si nos quedamos hasta esperar el domingo. Si no hay más pedidos de oración, hermanos, hermanas. Como dice Santiago, ¿verdad? Hay alguno que está afligido, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Nos dice el Señor. ¿Me acompañan en oración, hermanos? Padre Santo, gracias, mi Señor, por tu siervo Santiago, que siempre nos da la respuesta, Señor, que tú nos das a cada uno de nosotros, Señor, de que estemos siempre en oración por nuestros hermanos o por nuestros conocidos, hermanos, que están en necesidad o que han perdido un ser querido o que están pasando por situaciones muy difíciles, hermanos, que nuestros hermanos están pasando también. Te pedimos, Señor, también que a través, mi Señor, de tu palabra, que tú nos enseñes, Señor, que sea motivo, Señor, que sea fuente de alabanza a ti, Padre amado, que sea una fuente de adoración y que también sea una fuente de enseñanza. Cuando estudiamos tu palabra, Señor, ayúdanos a aprender más de Cristo, Señor, no solamente con un conocimiento intelectual, sino también, Señor, que aprendamos a ser como Él, Padre amado. Gracias, Señor, por esta bendición tan grande que tú nos das, mi Señor, que ahora podemos leer, Señor, directamente tu palabra de manera personal, Señor. También dándonos la oportunidad, Padre amado, de que en cada tiempo que tú nos das para escuchar de tu predicación, de la predicación de tu palabra, Señor, que estemos siempre dispuestos, Señor, a aprender y que la respuesta, Señor, a tu palabra sea motivo, Señor, que nosotros solamente no la oigamos, sino que también tengamos acción en obedecer lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, por la buena noticia, Señor, que has puesto de salvación, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, pero esto lo vemos a través de tu palabra. Y gracias, Señor, por tu Hijo amado Jesucristo, que a través de su sangre derramada en la cruz, nosotros ahora tenemos el perdón de pecados, Señor. Gracias, Señor, por todo ello. Te pedimos también, Señor, por nuestro hermano pastor, que tú pongas, mi Señor, estas palabras de aliento, estas palabras divinas, Señor, en su boca, Señor, no que no sean de él, sino que sean de ti, Señor, que tú nos estás hablando de manera individual, pero también de manera colectiva a cada uno de nosotros. Todo esto, Padre amado, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Jesucristo Salvador. Amén. Amén. Gracias, hermanos, hermanas.